Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí te escuchas. Va, muchas gracias. Pues antes que nada, gracias por la oportunidad de presentar este pequeño taller el día de hoy en el marco de reactivación de la SSJ. Es un honor para la sede Mérida estar participando en este tipo de actividades y esperamos estar participando en muchas más. Vamos a dar inicio al taller en el que se les invitó, que es Criando Microbios, medio cultivo microbiológico casero. Antes de comenzar, para que me conozcan un poquito, yo soy Braulio Noé Niño Pad, actualmente soy pasante de QFB y estoy estudiando una segunda licenciatura. Soy el presidente de la SCJ en Mérida y además me desempeño en otros ámbitos como la docencia en el Club de Ciencia en Open Lab y además, pues obviamente participo como divulgador científico en diferentes aspectos, tanto aquí en la SCJ como en el Club de Ciencia y orgullosamente pues también he sido fundador y director de Infectomaníacos. Bien, vamos a dar inicio hablando un poquito de la parte teórica de qué son los microorganismos, qué es un cultivo de microorganismos, qué microorganismos pueden crecer en estos tipos de cultivos y qué vamos a ir viendo más adelante. Sean ustedes bienvenidos, preparen sus snacks, pónganse cómodos y vamos a ver primeramente qué es un microorganismo. Para empezar a entender un poco de este taller, pues hay que tener unos fundamentos, ¿no? Principalmente de biología. Entre microorganismos, pues a lo mejor aquí hay gente que ya trabajó con ellos, ya estamos un poco más familiarizados con este tipo de terminología, ¿no? Sin embargo, pues sabemos que hay varios tipos de microorganismos, como pueden ser algunos que hemos escuchado como bacterias, hongos y otras cosas más raras como son los tardígrados, ¿ok? Aunque pues existen un sinfín de microorganismos debido a que, bueno, las condiciones en el ecosistema permiten el desarrollo de la vida en diferentes etapas, en diferentes circunstancias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos a pegarnos un poco a la terminología. ¿Qué es un microorganismo? Pues bueno, podemos definir a un microorganismo como un ser vivo, ¿ok? El cual se diferencia de los demás por tener un tamaño demasiado diminuto. Esto quiere decir que al ser tan pequeño va a ser imperceptible ante el ojo humano, ¿ok? Por lo tanto, nosotros los pudiéramos contemplar como casi invisibles, ¿no? Sin el equipo necesario, nosotros no podemos ver a estos pequeños seres vivos. Sin embargo, a pesar de su pequeño tamaño, pues bueno, estos cumplen ciertos procesos biológicos, los cuales son complejos, ¿no? Incluyendo el metabolismo, la respiración, y que además, pues todo esto lo hacen con la finalidad de mantener su supervivencia. De hecho, cuando se descubrió a los microorganismos, cuando se vieron por primera vez bajo el primer microscopio, pues bueno, se les acuñó un término muy interesante, animalculum. Este término de animalculum proviene precisamente del latín, que significa animal pequeño. ¿Por qué? Porque en ese entonces, pues no se conocía a ciencia cierta qué es lo que se estaba observando. Y este científico los describió como pequeños animales que habitaban en las gotas de agua. ¿Ok? Posteriormente se fueron haciendo más investigaciones y se llegó a una terminología más concreta llamada microorganismo. Sin embargo, en el ámbito científico los conocemos súper bien. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en las comunidades? ¿Cómo se les conoce a estos microorganismos? Generalmente, y con base en mi experiencia, aquí en la península de Yucatán, nos referimos mucho a ellos como bichos. ¿Ok? Ya sabemos los que estamos envueltos en el ámbito científico, pues que bicho no es un microorganismo, ¿no? Sin embargo, es una manera coloquial de referirse a ellos. También nos podemos referir a ellos como microbios, como gente un poquito más especializada, patógenos, aunque bueno, esto es una gran mentira. ¿Por qué? Porque no todos los microorganismos son malos. Muchos de ellos cumplen un rol ecológico en el ecosistema, los cuales los hace, por ejemplo, aprovechar nutrientes,
descomponer materia orgánica, etcétera, etcétera, ¿no? Y muchas veces cuando hablamos de microorganismos, en lo que nos centramos son en las bacterias. Pero recordemos que hay diferentes tipos de microorganismos que son imperceptibles al ojo humano y que pueden estar habitando en la naturaleza. Pero bueno, ¿cómo sabemos que estos pequeños seres que con trabajo y podemos ver con este equipo especializado que les digo que es el microscopio, cómo sabemos realmente que son seres vivos y no, por ejemplo, que son partículas que están en el agua, no son basura, llamémoslo coloquialmente, de agua estancada? Pues bueno, porque cumplen, como mencionábamos al inicio, aquí, cumplen procesos biológicos completos. ¿Qué procesos biológicos están implicados precisamente en estos organismos? Pues bueno, primeramente necesitan tener un metabolismo, necesitan transformar moléculas en sustancias más pequeñas, menos complejas para su aprovechamiento. ¿Por qué? Porque esto les permite formar algo que nosotros llamamos organelos. ¿Ok? Y estos organelos, pues, son los que tienen la función de llevar a cabo los ciclos vitales dentro de los diferentes microorganismos. Hablemos de bacterias, de hongos, de protozoarios, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bueno, otra de las características que deben cumplir, pues, es la reproducción. Si no tenemos una reproducción, ¿cómo garantizamos la supervivencia de estos organismos? Muchos de ellos recurren a diferentes tipos de reproducción. Tenemos la reproducción sexual y la reproducción asexual, ¿ok? Por ejemplo, hablemos de las bacterias, uno de los microorganismos más comunes y más presentes en la naturaleza, de hecho el más abundante, el cual su método de reproducción no es de manera sexual, es decir, que no necesita de un macho y una hembra, sino que estos tienen la capacidad y la adaptación y la evolución para que no necesiten de este emparejamiento, ¿ok? Por lo tanto, estos hacen un tipo de reproducción asexual llamada fisión binaria. ¿Qué quiere decir? Básicamente, a grandes rasgos, que se clonan a sí mismos, ¿ok? De uno nace otro y así se van multiplicando exponencialmente, ¿ok? Además, se necesita una organización. Como ya les mencioné, ellos necesitan de nutrientes, necesitan pues de oxígeno muchas veces y de otras circunstancias como puede ser el pH, si su hábitat es alcalina, si su hábitat es ácida, para tener una organización en cuanto a sus estructuras, ¿no? Por ejemplo, hablemos de las bacterias. Las bacterias ya sabemos que se pueden dividir en dos, ¿no? En gram positivas, gram negativas. Sin embargo, pues esto que los diferencia una pared celular, ¿ok? Y la disposición si hay o no una membrana externa. Pues bueno, resulta que estos no están ahí por azares del destino, sino que les confieren, por ejemplo, una resistencia a condiciones adversas. Hablemos de sequías, de déficit de nutrientes o de competitividad con otros organismos, como pasa muchas veces con la biota, que son las bacterias que tenemos dentro de nuestro cuerpo y que también nos ayudan a regular procesos metabólicos. Además está la homeostasis, es mantener esta integridad entre las células, ¿ok? También se dan procesos de crecimiento. Por ejemplo, hablemos de otros tipos de microorganismos como los protozoarios. Los protozoarios necesitan pasar por diferentes estadios para llegar al final a una maduración, ¿ok? O a una etapa de adultez. Entonces, pues cumple también estos requerimientos, ¿no? Y además presentan dos características principales, que es la adaptación y la evolución, los cuales van muy de la mano, ¿ok? Se pueden ir moldeando según sus condiciones ambientales, según su disposición de nutrientes también, y otras características que los hacen, por ejemplo, en los organismos microscópicos, pues muchas veces cambiar de forma, tener ciertos aparatos, tener ciertos organelos que les permitan, por ejemplo, la motilidad, que se puedan ir desplazando, por ejemplo, en un medio acuoso, algunos también que puedan desarrollar, ¿qué será? Pseudópodos, ¿no? Estos falsos como pies que les llamamos, que igual les permiten un desplazamiento. Además, por ejemplo, algunos desarrollan ganchos para poder anclarse y que no sean
trasladados por la corriente, entre otros procesos que igual involucran la adaptación y la evolución. Pero bien, ¿cuáles son los principales microorganismos que podemos encontrar en la naturaleza y los cuales nos van a servir para este taller? Bueno, vamos a tener dos. Van a ser las bacterias y los hongos. Las bacterias son un tipo de microorganismo llamado procarionte, y los hongos llamados eucariontes, ¿ok? Esto depende mucho, de la filogenia en la cual fueron evolucionando, se fueron desarrollando, en la que fueron apareciendo en la vida también. Pero bueno, ya hablamos un poco de qué son los microorganismos, qué tanto necesitan para sobrevivir, cuáles son sus procesos, pero ¿dónde podemos encontrarlos? Básicamente sería más fácil enlistar en dónde no podríamos encontrarlos, porque los microorganismos están presentes en casi todos los lados, inclusive yo me atrevería a decir en todos, en los que se pueda albergar la vida. ¿Ok? Por ejemplo, el suelo, el agua, también en las condiciones de aire, en condiciones extremas también como en los glaciares, en las cimas de los volcanes, inclusive pues se encuentran adentro de otros organismos, ¿no? Como es el caso de la biota en el humano, que se encuentra dentro del cuerpo y que ya podemos definir si puede ser buena, si puede ser mala, dependiendo de cuántos de estos microorganismos hayan y cuál sea su función adentro del cuerpo. Pero bien, ya vimos sus características y ya vimos que se pueden ir desarrollando en el ambiente. Esto nos lleva a una pregunta muy detonante y muy interesante. ¿Nosotros podemos controlar su crecimiento y su desarrollo? ¿Podemos manipular estas características para que nosotros obtengamos algo, por ejemplo, a nuestro beneficio, que le podamos dar cierta aplicación, o bien que los podamos aislar, que los podamos quitar del ambiente y tenerlos a nuestra disposición? Pues la respuesta es sí, sí podemos. Y esto se hace por un tipo, de técnicas, las cuales se llaman siembra de microorganismos. Hablemos de las bacterias y de los hongos, ¿ok? Y en los cuales aquí les puse una imagen muy padre, en el que ustedes pueden observar algunos de los tipos de medios de cultivo. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante qué es esto de medios de cultivo, en los cuales vemos el crecimiento de ciertos tipos de bacterias. Y a pesar de que se ve muy padre, que son de diferentes colores, a lo mejor de diferentes texturas, que hay diferentes tipos de bacterias en ellos, pues estos tienen una finalidad, la cual es precisamente aislar a estas bacterias, quitarlas de su entorno, y muchas veces estos tipos de medios también permiten que solo cierto tipo de microorganismo sobreviva o cierto tipo de bacteria. Y además nos van dando pistas como si fuéramos detectives, ¿no? Como si estuviéramos intentando saber quién es el culpable, por ejemplo, de una enfermedad. Entonces recurrimos a varios de estos medios, los cuales nos van a ir dando pistas para que nosotros sepamos la identidad de la bacteria. Es como una adivina quién, ¿no? Yo digo ciertas características, siembro mi bacteria en ciertos medios que tienen características especiales para ciertos tipos de bacterias, y si se desarrolla ahí, pues yo le pongo una palomita, ¿no? Digo, esta bacteria tiene esta característica. Pero ¿qué pasa si lo siembra en otro? ¿Sembrar a qué me refiero? El término sembrar o inocular hace referencia al crecimiento de la bacteria en uno de estos medios, ¿ok? Con una finalidad. Por ejemplo, que hay un crecimiento masivo, que quiere decir que a esto se les llama plaquitas, se les llama placas Petri, las cuales tienen esta como tipo gelatina, ¿no? Que esto pues es nuestro medio de cultivo. En este caso son sólidos. Entonces, por ejemplo, pues les decía, hay varios tipos. Si nosotros queremos un crecimiento masivo, pues hacemos que nuestras bacterias crezcan a lo loco en nuestros medios de cultivo. Pero ahora, si nosotros queremos aislarlas, si queremos ir separando diferentes tipos de bacterias, pues bueno, vamos a recurrir a un tipo de siembra o de inoculación que sea por aislamiento, que también se les llama por desgaste, ¿no? Para hacer que estas colonias, a estos puntos se les llama colonias, esas colonias grandotas que vemos se vayan haciendo más particulares, más separadas.
Y como les comentaba, pues podemos ver que son de diferentes colores, pues precisamente porque, por ejemplo, nosotros podemos utilizar la coloración para darnos idea de ciertas características, ¿ok? Muchos de ellos son cromáticos, que quiere decir que nos van a arrojar un color dependiendo de la característica que tiene nuestra bacteria. Y como podemos ver, pues no es muy difícil recuperar a las bacterias y a los hongos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ellos viven en casi cualquier condición. Hablando un poco y más específicamente de los hongos, a ellos les encanta vivir en la humedad, ¿ok? ¿Por qué? Porque necesitan de cierta concentración de agua para mantener en sus procesos metabólicos. ¿Ok? Por lo tanto, pues obviamente en zonas selváticas, en zonas tropicales, en nuestro cuarto donde se mete agua, en nuestros aires acondicionados, pues también vamos a tener ahí presencia de estos microorganismos, ¿no? Y las bacterias ni hablar. Las bacterias son capaces de crear también mecanismos de resistencia. Cuando sus ambientes no son favorables, pues bueno, desarrollan estos mecanismos y les permiten subsistir y que cuando hayan los factores óptimos para su crecimiento se vuelvan a reactivar y empiecen su proceso de replicación. Pero ahora vamos a ver, ya estuvimos hablando que sí las podemos manipular y que necesitamos algo llamado medios de cultivo. Pero bien, ahora, ¿qué son estos medios de cultivo? Los medios de cultivo los podemos nombrar como sustancias o mezcla de sustancias, los cuales le proporcionan a nuestro microorganismo las condiciones necesarias para que lleve a cabo sus procesos biológicos, tales como el crecimiento y el desarrollo, que es lo que más nos importa para sembrar un microorganismo. ¿Ok? ¿Qué tipos de requerimientos van a necesitar estos microorganismos que nosotros vamos a necesitar darles para poderlos manipularlos? ¿Ok? Necesitamos darle una fuente de nutrientes. Recordemos que uno de sus procesos para que dice básicamente que es un ser vivo, pues es que necesitan un metabolismo, ¿no? Por lo tanto, hay que darle los nutrientes necesarios para que lleven a cabo todas estas vías metabólicas y puedan generar pues su energía para poner a funcionar su maquinaria celular. ¿Ok? Pues bueno, tenemos la fuente de nutrientes. Además, necesitamos otorgarles una consistencia. Vamos a ver un poquito más adelante que hay diferentes tipos de medios, ¿no? Medio sólido, medio semisólido, medio líquido. Pues bueno, esto va a depender muchas veces del requerimiento de nuestro microorganismo, de nuestro hongo, de nuestra bacteria, en el cual pueda subsistir. Por ejemplo, hay algunos que tienen motilidad, que tienen movimiento, por ejemplo, en medios líquidos. Por lo tanto, pues vamos a sembrarlo en un medio líquido o en un medio semisólido para que nosotros podamos observar si precisamente tiene este desplazamiento o no, ¿no? Para irnos dando pistas de qué agente estamos hablando, ¿no? De qué agente infeccioso o ecológico. Además, vamos a otorgarles algo que se llama aeración. Esto es la cantidad de oxígeno o de dióxido de carbono que necesitan para sobrevivir. Por ejemplo, no vamos a hablar de un vibrio cólera con un Staphylococcus aureus, que son diferentes tipos de bacterias, ¿no? Y que necesitan diferentes condiciones de crecimiento. ¿Por qué? Porque una tolera más el oxígeno, porque otra prefiere vivir en presencia de dióxido de carbono. Pues bueno, todas estas condiciones se toman en cuenta para que nosotros se las podamos otorgar y tengamos su crecimiento y su desarrollo en nuestros medios de cultivo. Además, otra de las cosas que necesitan los microorganismos es el pH. ¿Ok? El pH nos dice qué tan alcalino o qué tan ácido va a ser nuestro medio. ¿Por qué? Porque pueden haber ciertos microorganismos, por ejemplo, hongos, que vivan en cierto tipo de pH, que prefieran y necesiten esas condiciones para sobrevivir. Por ejemplo, habrán algunos que prefieran condiciones de pH alcalino y que si los pones en un pH ácido, pues simplemente van a morir y pues ya no se va a dar su desarrollo, ¿no? Entonces hay que ir conociendo también a nuestro microorganismo y saber qué necesita.
¿Cómo vamos a saber esto? Pues bueno, por medio de la literatura científica y por medio de la experimentación, ¿ok? Sin embargo, pues ya vimos, les podemos dar fuentes de nutriente, consistencia, aeración, pH, pero también necesitamos poder muchas veces identificarlos, ¿no? Esto que les decía, por ejemplo, si fermenta la lactosa, si tiene como principal fuente de carbono al citrato, si tiene, por ejemplo, nuestra bacteria una enzima ureasa, pues bueno, todo esto necesitamos saberlo. Y de igual manera, los medios de cultivo nos ayudan a obtener esta información. ¿Cómo nos ayudan a obtenerla? Pues bueno, muchas veces de ello, como les comentaba, son cromáticos, perdón. Utilizan colorantes que hacen un efecto que se le llama viraje. ¿Ok? Este viraje es cambiar de un color a otro. Sin embargo, pues no todos los medios de cultivo lo necesitan, dependiendo mucho de para lo que nosotros requeramos, ¿no? Y les hablaba un poco de la clasificación de los medios de cultivo. Vamos a tener tres principales porque hay muchas clasificaciones de medios de cultivo, que si por su consistencia, que si por su finalidad, que si por su requerimiento de oxígeno, etcétera, 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 ¿no? Sin embargo, para finalidades de este taller, pues bueno, vamos a quedarnos con que existen tres principales según su consistencia: los sólidos, los líquidos y los semisólidos. Los sólidos son los que vamos a estar ocupando para nuestra práctica de hoy, para nuestro taller, y básicamente son aquellos que se pueden vertir en un material de laboratorio llamado placa Petri, ¿ok? El cual nos da la superficie necesaria para hacer estas siembras que decíamos, ¿no? Estos tipos de aislamiento, estos crecimientos masivos de nuestro microorganismo. Sin embargo, pues también hay otros, ¿no? Como los medios líquidos y los semisólidos. Por ejemplo, hablemos un poco de los semisólidos. Los semisólidos generalmente se caracterizan por estar, llamémoslos sólidos porque no tienen una consistencia líquida. Sin embargo, esta al estar inclinada, pues les da cierta igual consistencia, líquida, ¿no? Además de que en esto se permite apreciar un fenómeno muy importante para el estudio de los microorganismos, el cual es su capacidad de sobrevivir o de metabolizar en presencia o en ausencia de oxígeno, ¿ok? Por ejemplo, bacterias que vivan en esta parte inclinada del tubo, pues bueno, sabemos que necesitan del oxígeno, pero aquellas que migran hacia la zona inferior, pues bueno, sabemos que son bacterias que a lo mejor no necesitan del oxígeno o que mueren en presencia de él. Uno de los medios más utilizados en la microbiología para poder aislar a los microorganismos, en primera es el medio general. ¿Por qué? Porque necesitamos verificar que crezca algo, ¿ok? De hecho, por eso recibe ese nombre, medio general, porque carece precisamente de criterios de selectividad. ¿Qué queremos decir con esto? Que no tiene, por ejemplo, sales o cualquier otra cosa que inhiba eh, la reproducción o el desarrollo de cierto tipo de organismo, que quiere decir que puede dejar crecer a todo. ¿Por qué? Porque tiene los nutrientes bases para que cualquier tipo de microorganismo pueda desarrollarse en él. Por lo tanto, el crecimiento de los microorganismos que se den en este tipo de medio es de una amplia gama de bacterias y obviamente de hongos, ¿no? ¿Por qué? Porque le estamos dando lo que ya mencionamos: nutrientes, pH, consistencia, etcétera, aireación, entre otras características, ¿no? Y pues bueno, ¿para qué nos sirve la fuente de nutrientes en un medio general? Pues lo que va a hacer es proporcionar estas moléculas base para que se puedan llevar a cabo los procesos biológicos. Por ejemplo, los carbohidratos, las proteínas, los minerales. Y esto va a depender mucho de qué esté hecho nuestro medio general. También, pues, está la consistencia, ¿no? Le otorga una consistencia. Ya vimos la clasificación, se le llama sólida, pero al palparlo vamos a poder notar que es algo semisólido, ¿no? Es como una gelatina.
tengamos en cuenta, por ejemplo, la consistencia de una gomita, de un pandita, ¿ok? Pues sabemos que es un poco más difícil de romper, un poco más difícil de penetrar, por ejemplo, con algún palillo o algo así. En cambio, esto se asemeja más a una gelatina. Es más fácil de romper, es más fácil de que, por ejemplo, se pueda derretir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, podemos decir que en general tiene una consistencia semisólida, a pesar de que está clasificado en un tipo de medio sólido. Además, este se llega a fundir porque obviamente tiene que estar en un estado líquido para que pueda tomar la forma del recipiente en el que lo vamos a vertir, ¿no? Se funde entre 85 y 95 grados y pues generalmente dependiendo del tipo de solidificante que le pongamos, que muchas veces es agar, pues al enfriarse empieza a solidificarse. Enfriarse pues generalmente es a una temperatura ambiente. De hecho, vamos a ver un poquito cuando veamos los ingredientes que que el ingrediente lagar es únicamente para darle esta consistencia, que no se mantenga líquido en nuestra plaquita. ¿Por qué? Porque además nuestras placas Petris, pues, no tienen mucho grosor, ¿no? No tienen mucha altitud. Entonces, pues, al ser un medio líquido, sería muy fácil que se derrame. Por lo tanto, necesitamos que se solidifique. Y además, al estar en una zona muy extendida, nos va a permitir visualizar características que nosotros necesitamos ver de nuestras colonias bacterianas o de nuestro crecimiento de hongo. Por ejemplo, ¿qué forma tiene la colonia? Recordemos que colonias son estos puntos que podemos ver en las plaquitas, que estos pues son agrupaciones de bacterias en este caso. Podemos nosotros, al permitir que sea traslúcido, podemos ver su morfología, podemos apreciar también su consistencia, podemos ver su profundidad también. Y en el caso de los hongos, nos va a permitir ver cómo se va desplazando el hongo, cómo va colonizando nuestra placa. ¿Ok? Y ciertas morfologías que igual adoptan los hongos y que los hacen característicos de cierta especie. Además, hablábamos de la areación. El medio general lo que permite es una difusión muy concurrente de oxígeno, ¿ok? Por lo tanto, suele ser útil para aquellos microorganismos que son aerobios, que quiere decir que necesitan del oxígeno para sobrevivir, aunque bueno, al no tener criterios de selección, pues también pudieran crecer algunos organismos anaerobios facultativos, ¿no? Que pueden vivir o no en presencia de oxígeno. O sea, que les da igual si el oxígeno está ahí, básicamente. Además, el pH que va a otorgar este medio general, pues bueno, nos va a brindar un pH entre neutro y ligeramente ácido. Por lo tanto, nosotros debemos cuidar con qué lo vamos a preparar, porque hay ciertas sustancias que le permitirían a nuestro medio estar más hacia el lado de la alcalinidad o estar más hacia el lado de la acidez, ¿no? Por lo tanto, nosotros debemos procurar que nuestros ingredientes sean neutros, tengan un pH neutro. ¿Y nosotros por qué queremos que sea neutro? Pues bueno, porque al ser neutro hace o permite precisamente que casi cualquier microorganismo pueda sobrevivir en él, pueda desarrollarse, pueda crecer. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos un medio ácido, pues ahí esa acidez ya sería un criterio de selectividad. ¿Qué quiere decir? Que hablando, por ejemplo, de bacterias, únicamente las bacterias resistentes a ácido podrían vivir en ese medio, ¿no? Lo cual permitiría que aquellas bacterias que sobreviven en un ambiente neutro o alcalino no puedan desarrollarse. Y pues obviamente al estar hablando de un medio general, necesitamos que todo tipo de bacteria o de hongo vive en ellos, ¿no? Por lo tanto, lo dejamos en un pH neutro o ligeramente hacia alcalino o hacia ácido. Entre lo general, pues es que sería neutro. Ahora sí, ya hablamos en la parte de la teoría y vamos a ponernos manos a la obra. Esto, vamos a recalcar algo muy importante. En el ámbito clínico, el ámbito de investigación, ya nos venden precisamente estas formulaciones para hacer nuestros agares, para hacer nuestros medios de cultivo, los cuales pues ya está estandarizado cuánto lleva de cada cosa,
cuál es su fuente de carbono, por ejemplo, y esto va variando mucho entre las marcas. Sin embargo, también nosotros lo podemos hacer de manera casera. ¿Por qué? Porque hay ciertas sustancias que nos van a brindar todos los requerimientos que ya vimos que necesitamos para el desarrollo de los microorganismos. Y esa es la finalidad de este taller. Nosotros vamos a poder elaborar un medio casero, un medio nutritivo, un medio en general casero. ¿Qué vamos a necesitar? En primera, agua purificada. ¿Por qué no queremos que sea de la llave o cualquier otro tipo de agua? Porque nosotros necesitamos asegurar que no le estamos virtiendo sales, que no le estamos precisamente otorgando otros organismos que ya puedan vivir, por ejemplo, en las tuberías. Aunque bueno, para esto de los microorganismos vamos a ver más adelante que se va a poder eliminar. Además, vamos a necesitar caldo de pollo. ¿Por qué? Al nosotros utilizar una fuente animal, le estamos otorgando todos los nutrientes que se extraen por medio de la cocción del pollo, ¿no? Nosotros podemos utilizar tanto la piel, el tejido, o sea, la carne, podemos utilizar los huesos. Mientras más cosas le pongamos, mayores nutrientes vamos a obtener. Porque recordemos también que al estar calentando, muchos de esos nutrientes se pierden. ¿Por qué? Porque al final son proteínas. Se desnaturalizan y se van perdiendo. Aunque, bueno, hay algunas que logran aguantar las temperaturas altas. ¿Ok? Y obviamente el caldo de pollo pues viene en diferentes presentaciones. Ya sea que nosotros lo preparemos, pongamos nuestro pollito a cocer. Obviamente no le vamos a echar sal, no le vamos a echar pimienta, no le vamos a echar nada. ¿Por qué? Porque si nosotros le echamos esto, le estaríamos añadiendo factores que volverían a nuestro medio ya no un medio general, sino un medio selectivo. Por ejemplo, hablemos de las sales. Hay uno de estos medios que se llama salimanitol. ¿Ok? Por lo tanto, como su nombre lo dice, tiene un alto contenido de sales que hace que ciertos tipos de bacterias no puedan crecer en él. Por lo tanto, es un método o es un medio diferencial o selectivo. ¿Ok? Entonces, como nosotros queremos hacer uno general, pues no vamos a ponerle todo esto, únicamente nuestro pollito. Sin embargo, pues también hay otras presentaciones que nosotros podemos usar. Podemos utilizar algún concentrado de caldo de pollo que esté en polvo, ¿ok? O aquellas tipo pastillas que vienen, que igual son comprimidos de este polvo de caldo de pollo, ¿ok? Entonces ya vimos, el caldo de pollo lo que nos va a dar son los nutrientes necesarios para que nuestros microorganismos tengan que agarrar para alimentarse y llevar a cabo sus procesos metabólicos. Como les mencionaba, la grenetina. La grenetina, o también conocida como gelatina sin sabor, básicamente lo que va a permitir es hacer que se solidifique nuestro caldo de pollo. ¿Okay? Esto no le va a otorgar ningún nutriente ni ninguna ventaja a nuestros microorganismos, más que su medio pues sea un medio sólido. ¿Ok? Más que nada para que nosotros podamos manipularlo de manera correcta. Además necesitamos un recipiente limpio con tapa. ¿Limpio? ¿A qué nos referimos? Obviamente no solo que esté lavado con detergente y así, sino que además se encuentre estéril. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, agarramos, no sé, el de café, el topper que tenemos ahí en la cocina, pues bueno, todos estos ya tienen microorganismos ambientales, ¿no? Ya pueden tener esporas de hongos que estuvieron en el aire, ya pueden tener bacterias que estuvieron en el agua con el que se lavó o en el suelo o el estante en donde se asentó, en las partículas de polvo, pues también acarrea microorganismos, ¿no? Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer para tener estas condiciones estériles es tan fácil como ponerlo a hervir, ¿ok? Podemos poner nuestro botecito en agua, ponerlo al fuego máximo y dejar que hierve el agua con nuestro bote adentro. ¿Por qué? Porque recordemos que la temperatura es uno de los principales factores para matar a los microorganismos. ¿Ok? Entonces, ok, ya lo hervimos, ya
pues intentamos no manipularlo con las manos sucias, nos lavamos las manos antes de tocarlo, o bien utilizamos guantes, ¿ok? Y jamás vamos a tocar el interior, jamás vamos a tocar lo que va a estar en contacto con nuestro medio de cultivo, que ya hablamos que va a ser nuestro caldito de pollo, ¿ok? ¿Por qué? Porque por cualquier descuido, si nosotros lo tocáramos, pues bueno, se volvería a contaminar y habría que hacer todavía otra vez este proceso de esterilización. Igual cuando nosotros lo vayamos a preparar, pues es recomendable utilizar alguna camisa que nos cubra la piel, utilizar cubrebocas, utilizar guantes, pueden utilizar su batita de laboratorio si tienen. ¿Con qué finalidad? Pues precisamente que nosotros no vayamos a contaminar con agentes que no deseamos, pues nuestros medios de cultivo, ¿no? Además, vamos a utilizar alcohol en gel, esto hablando de manera casera, o si alguien, por alguna casualidad del destino, tuviera algún mechero en su casa, algún mechero de alcohol o algún quinqué, pues precisamente esto ¿para qué es? Para otorgar calor. Recordemos que el calor mata a los microorganismos. Entonces esto, cada vez que nosotros vayamos a vertir nuestro caldito de pollo caliente en nuestro recipiente, hay que hacerlo cerca de una fuente de calor. ¿Por qué? Porque esto va a evitar que las partículas y los microorganismos que están dispersos en el ambiente no caigan o no sobrevivan cerca de nuestro medio de cultivo, ¿ok? Para que se mantenga estéril. Por ejemplo, aquí en los laboratorios que trabajamos, ya sea que trabajemos cerca de mecheros o trabajamos en unas cabinas especiales llamadas campanas de flujo laminar, lo cual permite precisamente que no entre nada del exterior en lo que estamos manipulando, ¿ok? Y además, pues vamos a requerir a nuestro hisopo. Con nuestro hisopo, pues vamos a ir tomando nuestras muestras de donde queramos obtener las bacterias o los hongos y preferentemente pues que sea nuevo, ¿no? Que no se haya usado para nada más. ¿Para qué? Para que podamos agarrar únicamente los microorganismos del sitio que queramos agarrarlos para sembrar. Aquí, aquí les dejé una imagen de lo que necesitamos. Como les dije, obviamente todos en nuestra casa tenemos un mechero de alcohol, por eso no crean que está photoshopeado ese mechero. Pero aquí tuve la oportunidad pues de estar en el laboratorio, ¿no? Y tenemos algunos instrumentos propios del laboratorio que nos van a servir. Ahorita voy a activar la cámara y ustedes van a ver cómo se va a preparar este medio de cultivo. Pues bueno, tenemos a nuestro recipiente donde vamos a vertir nuestro medio, tenemos el recipiente en el cual vamos a calentar y homogenizar todas las cosas, donde vamos a hacer nuestro menjurje, tenemos nuestro caldo de pollo, que en mi caso pues yo escogí uno que está en polvo, pues una palita para de hecho no vamos a pesar, puede ser muy al tanteo, pero si lo requiriéramos, pues una palita para agregar cosas. Tenemos nuestra grenetina, que recordemos que es para solidificar nuestros medios, y tenemos nuestros hisopos para donde vayamos a tomar nuestras bacterias y nuestros hongos. ¿Ok? Y aquí les hablaba del mechero. Cuando nosotros estemos trabajando, vamos a estar trabajando cerca de la flama. ¿A qué me refiero con cerca de la flama? Nosotros debemos estar por debajo de la llama, por debajo de la flama. ¿Ok? ¿Para qué? Para que el aire que se encuentra encima alcance temperaturas que puedan precisamente eliminar a las bacterias que están en el ambiente, que están suspendidas en el aire, o las esporas de los hongos que pueden estar ahí, ¿no? Generalmente se debería trabajar con dos, pero realmente con uno basta. Con que nosotros igual tengamos nuestros guantes, tengamos nuestro cubrebocas, pues se puede lograr súper bien tener nuestros medios estériles. Porque uno de los errores que pasa mucho cuando nosotros preparamos un medio, ya sea de manera casera o en el laboratorio, es que se contamine. Porque nosotros necesitamos dejarlos almacenando el tiempo pues en el que se va a gelificar. Y a lo mejor cuando ya gelificó, pues nosotros vemos el crecimiento de algún hongo y chispas, pues no hemos sembrado nada. Pues resulta que se nos contaminó. ¿Ok? Vamos a ver ahora el procedimiento. Vamos a poner a calentar, si nosotros tenemos nuestro caldito de pollo, si alguien está allá en casa y tiene los materiales y quiere realizarlo,
pues ya, este es el momento, ¿no? Podemos calentar nuestro caldito de pollo, que quede tibio, ¿ok? O en dado caso que no sea caldo de pollo, pues nuestra agua purificada. La ponemos a calentar, que quede tibio. Posteriormente le vamos a agregar 5 gramos de agar, ¿ok? O de gelatina. En dado caso, si no pudieron conseguir agar, pues lo vamos a disolver ahora en el que está tibio, ¿ok? Y vamos a proceder a calentar más nuestro líquido. ¿Para qué? Para que pueda disolverse el agar. Posteriormente ya está bien disuelto, ya no vemos grumos. Otra de las cosas que nosotros necesitamos tomar en cuenta es que nuestro medio no debe tener grumos, ¿ok? ¿Por qué? Porque nos podría ser que no diferenciemos bien si es una bacteria, si es un hongo, o bien que haya concentración de nutrientes en cierto lado y que pueda, pues igual, inhibir el crecimiento de ciertos microorganismos, ¿ok? Por lo tanto, todo debe estar completamente homogenizado. Posterior a que ya lo calentamos, ya se diluyó nuestra grenetina, nuestro agar, vamos a añadir, ahora sí, en dado caso que no haya sido el caldo de pollo, vamos a añadir nuestros cubitos o nuestro polvo de caldo de pollo. Recordemos que estos son los nutrientes, ¿ok? Pero si ya fue directo desde su caldo de pollo que ustedes prepararon, pues no importa ya. Omitimos este paso, ¿no? Vamos a hervir la mezcla para que todo se integre bien, de 2 a 3 minutos. Sin embargo, esto no va a servir únicamente para que se integren bien los componentes, sino que nos va a servir de igual manera para matar a todos los microorganismos que pudieron estar implicados en el proceso de elaboración, ¿no? Es mantener la esterilidad de nuestro medio. ¿Por qué? Porque recordemos que no queremos que crezcan microorganismos de donde no hemos tomado, ¿no? Entonces, al hervir, pues nosotros matamos a los microorganismos que pudieron haber caído ahí. Posteriormente, vamos a dejar que se enfríe un poco. Tampoco hay que esperar tanto. Este es un paso crucial, porque si ustedes esperan a que se enfríe demasiado, se va a empezar a solidificar en el medio en el que lo tengan, ¿ok? Y ya cuando lo intentemos vertir, pues lo que van a caer realmente son grumos, son acumulaciones, son como gelatina cortada. Entonces debemos ver que aún esté tibio, medio caliente, y precisamente que aún esté líquido, ¿no? Recordemos que cuando nosotros lo vertamos en nuestro recipiente, en nuestro bote, este debe estar limpio, debe estar estéril, y además debemos estar trabajando cerca de la flama del alcohol en gel o cerca de nuestro mechero, si tuviéramos mechero. ¿Para qué? Para evitar la contaminación que decíamos hace un rato. Posteriormente procedemos a taparlo, ¿ok? Puede ser con la tapa del recipiente, puede ser con un aluminio limpio, un aluminio desinfectado, o sea, papel aluminio, y dejamos enfriar hasta que se solidifique, ¿ok? Dejamos enfriar y ya posteriormente lo podemos, ya cuando se enfríe lo podemos meter al refrigerador y ahí nos puede durar varios tiempos, ¿ok? Ya posteriormente que lo saquemos del refrigerador, ya está listo para usarse. Lo que nosotros vamos a hacer es destaparlo y ahora sí nos vamos a dirigir hacia el lugar donde queramos recolectar nuestra muestra, donde queramos ver si hay un hongo ahí, si hay una bacteria, y ya con nuestro hisopo limpio lo pasamos por la superficie donde nosotros queramos obtener la muestra y vamos untando todo el hisopo por todo nuestro recipiente encima de nuestra gelatina, ¿ok? Encima de nuestro medio. ¿Para qué? Para que los microorganismos que hayan sido recogidos por el hisopo se queden ahora en nuestro medio y lo vamos a dejar reposar 24 horas. Lo volvemos a tapar. Recordemos que este procedimiento pues debe hacerse en medida de lo posible en un lugar estéril, ya saben, bajo la flama o así, pero por ejemplo, si vamos a ir a un baño, no vamos a llevar nuestro quinqué, no vamos a llevar nuestro mechero. Entonces, pues no importa, solo abrimos rápido nuestro recipiente, hacemos el proceso de siembra, que es dejar a los microorganismos de nuestro hisopo en el medio y cerramos nuevamente y ya dejamos reposar. Algo que les recomiendo, si ustedes están usando, por ejemplo, algún recipiente de Gerber o algo por el estilo, no lo cierren completamente. Que esté tapado, pero que igual esté flojo.
no se preocupe, no van a entrar microorganismos. Sin embargo, lo que sí va a entrar es aire, ¿ok? Recordemos que muchas bacterias y los hongos necesitan de oxígeno para su crecimiento. Entonces, vamos a permitirles el aire. De igual manera, posteriormente a las 24 horas, ustedes en dado caso que hayan habido bacterias, ya van a poder observar a las bacterias que están en el entorno, ¿ok? O que fueron sembradas. Sin embargo, en el caso de los hongos, pudiera que no veamos algo aún. A lo mejor ya vemos, si hay hongos, seguramente hay bacterias. Entonces vamos a ver primero el crecimiento de las bacterias y vamos a dejar nuestra plaquita por una semana en el refri. Una semana, ¿ok? Para este caso, que va a ser de los hongos, y como ya vamos a tener un crecimiento bacteriano acumulado, ya va a ser muchísimas las bacterias, podemos ponerlo en una bolsita Ziploc, ¿ok? ¿Por qué? Para que no se vaya a contaminar nuestro refri. Porque recuerden que mucho de algo puede ser malo. Y aún sean bacterias como una E. coli, que puede que no nos cause nada, pues bueno, al estar, o bacterias ambientales o hongos ambientales, al estar en mucha concentración, pues pudieran contaminar nuestro refrigerador, ¿no? O inclusive podemos dejarlo en un lugar seco y a la sombra, y que ahí se vayan desarrollando nuestros microorganismos. No precisamente tiene que ser en una cadena de frío. Mientras no se derrita nuestro medio, ¿eh? Porque, por ejemplo, aquí en Yucatán que tenemos temperaturas elevadas, pues ya valió si lo dejamos cerca de una ventana o algo. Entonces, ya en la semana vamos a poder ver el crecimiento correcto de nuestro hongo y vamos a ver, por ejemplo, aquí les puse una imagen, cómo se va dando este enraizado, ¿ok? Que parecen raíces que tiene nuestro hongo que realmente se llaman hifas, ¿ok? Y estas hifas conforman un micelio. Este micelio es básicamente la estructura verdadera del hongo. Ya lo que nosotros observamos en la naturaleza, vean, por ejemplo, esto es un cúmulo de hifas, esto que vemos aquí, ¿ok? Igual esto, perdón, de micelio, es el micelio. Ya esto que podemos ver de color verdoso, que podemos observar de color café, de tipo arrugado, pues esos ya son nuestros cuerpos fructíferos, ¿ok? Ya son los encargados de liberar las esporas. Sin embargo, si le damos vuelta a nuestro recipiente, podemos ver la forma verdadera del hongo, es decir, el micelio. Vamos a pasar rápido en estos últimos 10 minutitos a hacer una demostración de cómo vamos a hacer nuestro procedimiento. Voy a activar nuestra cámara y les voy a mostrar a grandes rasgos cómo se hace. De igual manera, antes de concluir con esta parte, me gustaría que nos pudieran compartir, si ustedes realizan este experimento en casa, que nos compartan sus imágenes. Pueden etiquetarnos en nuestras redes sociales como Sociedad Científica Juvenil Mérida en Facebook, ssj.mérida en Instagram, y hacer una recopilación de lo que ustedes pudieron sembrar en este pequeño taller, ¿ok? Yo, por ejemplo, voy a hacer una siembra del inodoro del baño, de una perilla y a lo mejor de un zapato, del interior de un zapato, para ver qué crece y que nosotros podamos compartir estas experiencias del curso. Permítanme un momentito en lo que activo la cámara. No importa. Bien, esperemos que ya me puedan ver. De hecho, voy a dejar de compartir. Le pueden tomar screen a nuestras redes si quieren compartirnos sus resultados.
Pero bien, creo que ya pueden observar mi cámara. Aquí Luis me va a estar ayudando. Yo ya tengo aquí mi agua caliente. A ver. Ahí está, ya anclé el video. Aquí podemos ver nuestro matraz con agua caliente. Aquí tengo el caldo de pollo. Sí. Aquí tenemos el caldo de pollo. Ninguna marca nos está patrocinando, ¿verdad? Pero aquí tenemos uno. Tenemos nuestro sobre de grenetina. Y lo vamos a estar colocando aquí en unas plaquitas Petri. ¿Ok? En dado caso de ustedes que lo estén haciendo de manera casera y que lo puedan utilizar también para divulgación, llevar un experimento o algo así, pues pueden replicarlo. Recuerden, ahorita yo lo voy a hacer en un ambiente no estéril, pero ustedes deben tener aquí su fuente de calor, ¿no? Aquí en donde está nuestro matraz, vamos a echar uno de los sobres de grenetina, que son como 5 gramos más o menos. Vamos a echar nuestro sobrecito. Vamos a homogenizar. Sí, le eché. Vamos a homogenizar. Y ahora podemos hacerlo por tanteo y vamos a echarle el caldo de pollo. Vamos a procurar que tenga suficiente. El caldo de pollo, por ejemplo, este que ya tenemos aquí, que está en polvo, pues obviamente ya pues ya tiene algunas sales, lo cual pues igual les sirve a algunas bacterias. Es lo que les decía, no hace falta echarle más sal si ustedes lo hacen, porque ya seguramente van a ver algunas sales disueltas en su caldito de pollo. Y pues tiene los nutrientes que hablábamos necesarios para esto. Como ustedes pueden ver, acércalo un poquito a la cámara. Como ustedes pueden ver, ya no le quedan bastantes grumos, ¿ok? Ahorita lo que sigue es ponerlo a calentar, que llegue al estado de ebullición. ¿Para qué? Recordemos, para que se integre todo de manera correcta, quede homogéneo y además para eliminar a todas las bacterias que ya pudieran haber caído en el ambiente, en que yo estoy hablando, en que se está manipulando, etcétera, etcétera. Vamos a hacer la demostración ahora. Una vez lo tenemos ya enfriado, lo que vamos a hacer, recordemos que aquí está nuestra fuente de calor. Vamos a vertirlo. Vamos a vertirlo en nuestra plaquita. ¿Ok? Vamos a vertir o en nuestro recipiente. Vertimos, vertimos. Y debe alcanzar un grosor aproximadamente como de un centímetro a lo mucho. Inclusive es mucho un centímetro, hasta de 0.5 centímetros. Y como ustedes pueden ver, pues está traslúcido. ¿Ok? Si ustedes utilizaran algún otro tipo de gelatina, pues bueno, ya tendría algún color. Ahora lo que vamos a hacer es dejarlo en una superficie plana. ¿Para qué? Para que no vaya a quedar inclinado nuestro agar. ¿Ok? Nuestro medio de cultivo. Y lo vamos a tapar, puede ser con aluminio, puede ser con su tapita del recipiente, y lo vamos a dejar a que se solidifique. Una vez ya quede frío y ya se esté solidificando, ahora sí procedemos a almacenarlo, ¿no? Y podemos anotar para qué nos va a servir, y ya posteriormente vamos al lugar de la siembra, hacemos nuestra siembra, nuestro cultivo, y ya podemos esperar el tiempo de crecimiento para ver qué se desarrolló. Como ustedes pueden ver, pues realmente es un experimento fácil, es un experimento que no es muy costoso. Entre precios, a mí este caldito concentrado me costó como 20 pesos. Este paquete que trae 4 sobres de grenetina me costó como, no sé, como unos 25 pesos más o menos, que es grenetina. Y pues, los recipientes ya son opcionales, ¿no? Pueden usar de Gerber, pueden usar algún topper que aguante la temperatura.
y realmente lo que se les ocurra, ¿no? Igual pues intenten que no sea muy grande, que sea algo chiquito para que nosotros podamos manipularlo. Esto pues nos sirve mucho para llevar a cabo actividades, por ejemplo, de divulgación, en el que queremos enseñarle pues a los niños sobre cómo hacer cultivos, si quieren hacer algún tipo de cultivo de algo, por ejemplo, podemos llevarlos a que hagan cultivos de diferentes zonas de su escuela, etcétera, etcétera. Y pues es algo que no se nos va a echar a perder rápido si lo dejamos en condiciones adecuadas de almacenamiento. Y realmente, como ustedes vieron, ya me llevé el matraz para ahí, pero de una sola preparada, esos fueron como 250 mililitros de agua, pues realmente sale como para unas de 6 a 8 plaquitas, ¿no? En dado caso que lo hagan con plaquitas. Entonces, la verdad es que súper rinde y además, pues nos permite tenerlo como material didáctico. Sin más por el momento, agradezco mucho la oportunidad de haber estado en esta actividad. Espero que les haya gustado el taller y no se olviden de compartirnos sus resultados si lo quieren hacer en casita, si lo implementan en alguna actividad, para que podamos ver cuáles fueron los frutos del taller, ¿no? Les agradezco mucho y pues yo creo que seguimos ya con las demás ponencias.